Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, 8 de la noche, día martes en la televisión pública. Y sin ninguna duda, Pablo, los números, porque hoy son números, los protagonistas, los números de la inflación del mes de febrero copan la parada. ¿Por qué? Porque tienen como un pulpo, ¿no? Brazos que se le van abriendo y que van llevando a distintas situaciones de la República Argentina. Elegimos poner estas 5 caras porque justamente el presidente Alberto Fernández, como líder del Poder Ejecutivo, pero quienes están en Economía, en la Secretaría de Comercio, en el Banco Central y en el Ministerio de Agricultura, también están directamente relacionados con este número. 4,7% la inflación del mes de febrero. De febrero a febrero, 52,3% de inflación. Uno dice, ¿cómo no vamos a tener un lío con los precios de referencia? No hay manera. Ni vos, ni yo, ni nadie. Sí, efectivamente. Y además el número de aumento de alimentos, que después con Flor Barragán lo vamos a charlar con más detalle, pero el dato casi duplica, digamos. Alimentos casi duplica la inflación promedio de febrero. Vos decías, Lucila, son números. Sí, bueno, pero estos números son salarios que no alcanzan. Estos números son salarios que no alcanzan, razón por la cual el presidente, a criterio de quienes estamos aquí al frente de Desiguales, tiene una suerte de audacia, osadía enunciativa, avisar que el próximo viernes comienza la guerra contra la inflación. Veremos con qué novedad, porque si algo está claro es que el esfuerzo del gobierno respecto al tema inflacionario está claro que se ha realizado durante estos 2 años, pero estuvo en discusión siempre si alcanzaba, si no, si esas medidas eran las correctas, si efectivamente había que tensionar un poco más. ¿De qué manera se da la pelea, por otra parte, contra los sectores muy concentrados del poder económico en la Argentina, que no casualmente tienen la sartén por el mango respecto de lo que tiene que ver con los precios de los alimentos? Razón por la cual me animo a decir, Lucila, que el próximo sábado se habla de anuncios para el día sábado. El día viernes no es una casualidad, está claro que tiene que ver con el después de la aprobación de el refinanciamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos dejó el gobierno anterior. Está claro que después de eso comienza esta edición. Ahora, insisto, con este tipo de declaración, a mí no me gusta la figura de la guerra para estas cosas, digamos, ¿no? Pero con este tipo de declaración está claro que lo que hay que esperar son medidas que hasta acá no han sido tomadas. Sí, ¿y qué pasa de acá al viernes? Porque digo, se abre un abanico y sabemos que la remarcación en la Argentina está a la orden del día, por el número que conocimos y teniendo en cuenta que este número de 4,7 de inflación del mes de febrero no era con la guerra de Ucrania, entre Ucrania y Rusia a un alto nivel y un aumento importantísimo en el precio de los commodities, no era con los aumentos de las naftas que tuvimos en los últimos días, no era con el aumento de tarifas que pegaría así en la inflación de marzo. También recordemos inicio de clases presenciales, matrículas escolares, aumentos en lo que tiene que ver con educación. Bueno, eso también va a llegar en el mes de marzo. Si te parece, Caru, ya nos vamos para la mesa, porque, bueno, como vos decías, hay que desmenuzar, ¿no? Hay que entender qué hay detrás de cada uno de estos números. Así es. Desiguales, programa libre de humo, y por supuesto que esto se da en el marco de las discusiones dentro del propio gobierno del Frente de Todos respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que quiere decir una cosa, bienvenido, Flor Barragán, Nico Fiorentino, que se da, a ver, en el centro de las discusiones no hay otra cosa más que la intensidad de las políticas públicas para darle pelea a los sectores económicos que tienen muy abajo el salario de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. El Fondo Monetario o la relación con el Fondo Monetario es la superficie por excelencia para discutir esto. Pero en el modo en que se da pelea contra la inflación, también ya vino ocurriendo desde hace 2 años, ¿no? Mañana reunión del Consejo del Salario, ¿eh? Mañana 16 de marzo, déjame ¿no? dar un dato ahí. Mañana 16, déjame dar un dato ahí y abrimos. El salario mínimo hoy está en 33.000 pesos. Sí, corrígeme, Flor. Correcto. Bueno, el salario, si vos tenés que llevar, el salario mínimo en 2015 era de los más altos de la región. Si vos tuvieras que llevar el salario mínimo que dejaste en 2015 y lo tuvieras que traer al hoy, es decir, con esa importancia a los salarios, debería ser de 55.000 pesos. Con lo cual, ¿eso es medido según inflación o dolarizado? Eso medido en relación, eso es un buen punto, pero en definitiva van de alguna manera parejos. Pero debería ser, para conservar el poder adquisitivo del proyecto de país que terminó en el 2015, debería ser 55.000 pesos. No va a llegar a 55.000. Bueno, eso está claro que no.
Pero, de todas maneras, coincido que la escena de mañana por el salario mínimo implica mucho más que el salario mínimo vital y móvil. Así es, sí, y se da justamente en el marco de este dato de inflacionario, que si bien el salario mínimo no impacta en los trabajadores, digo, hay 1% nada más de trabajadores en Argentina a los cuales le impacta, todos los demás tienen sus propias paritarias, pero sí es una referencia, al menos eso es lo que esperan, que sea una referencia para las próximas paritarias que se vienen. Hoy cerró, por ejemplo, la UOM en 45%, más revisión. Sumale a todas las paritarias que se vienen, más revisión. Sí, septiembre, octubre casi todas, ¿no? Claro. Así es, sí, ninguna va a cerrar en ese marco, y también un salario mínimo que te impacta directamente en los programas sociales que tienen las organizaciones sociales, el potenciar trabajo, por ejemplo, que se cobra la mitad, el impacto ahí es directo, lo cobran más de 1 millón de personas. Flor, cuando vamos rubro por rubro, lo decía Pablo, alimentos y bebidas no alcohólicas ganan lamentablemente en cuanto a número de inflación, pero hay una placa, si no me equivoco, para poder ver comparativamente por regiones a nivel nacional. Ah, no, esto es por sector, Flor, ahí está, mirá. Ahí, así es, eso es por rubro y es como tal, como decías, tenemos ahí los dibujitos. El 7,5% es alimentos y bebidas. Casi el doble que el promedio, ¿no? Así es lo que más subió, y después, pero tenés todos los rubros trepando muy fuerte, tanto transporte, después también todo lo que tiene que ver con indumentaria, allí lo vemos, todos los rubros están subiendo muy fuerte y eso es lo que te da una inflación cercana a casi el 5%. Recordemos que es un dato de febrero, es decir, ¿tenés impacto de la guerra? Sí, porque Poco. venían subiendo las materias primas, pero no la totalidad. No, la guerra en Ucrania y Rusia, que generó un alza muy fuerte de alimentos y energía, fue sobre el final de febrero. Es que la invasión fue el 24 de febrero. Así es. Hay algunos datos en esa placa, si la podemos volver a poner en pantalla, que no querría dejar pasar, y con Flor y con Nico, por supuesto, lo seguimos ampliando. Después tenemos equipamiento del hogar 4,4, servicios 4,3, y estamos hablando de una revisión del esquema de subsidios, etcétera. Todavía no impactó la suba de tarifas. Todavía sin impactar. Y finalmente tenemos el dato de hoteles y restaurantes, que acá tenés sectores que fueron beneficiados con un plan inédito, muy exitoso como el previaje, y que te siguen clavando un número muy alto. 4,3 comparado con el 4,7 es menor. Pero no sigue es el siendo un único numerazo. estacional. Digo, enero y febrero suelen ser los meses en los que hotelería, turismo levantan. Sí, ahora, librerías. Ahora, alimentos y bebidas no alcohólicas tienen una subida que no para nunca. Pero No. son sectores que siguen tratando de recomponer margen de ganancia, y ahí es donde el Estado tiene que decir, bueno, este es el criterio más o menos razonable. Volvemos a hablar de márgenes razonables de ganancia también en los sectores, ¿no? Que es lo que el gobierno, veremos si de una buena vez le encuentra, ¿cómo suele decirse? Vos dijiste algo... La perilla al asunto. Dijiste, Pablo, en la apertura que el sábado, si hay denuncias, tendrían que ser medidas de un mucho mayor volumen de las que conocimos hasta ahora. ¿Recordás que cuando estuvimos acá el 1 de marzo, hablamos de que yo había interpretado que se había desperdiciado una oportunidad? Yo creo que después del acuerdo con el FMI, si efectivamente todo sale como sale, y después de esta declaración que genera una expectativa, tiendo a creer o siento que vuelve a tener otra oportunidad el gobierno para dar muestras de la envergadura, de la magnitud de la situación que se está hablando. 7,5 de alimentos en un mes, el número más alto de 1991 solo en alimentos, es lapidario. Bueno, entiendo que el número de marzo se espera que sea más o menos parecido, pero veamos de qué manera incide en cada región del país estos aumentos de alimentos y bebidas no alcohólicas. Es la línea violeta. Si uno ve comparativamente, por ejemplo, Gran Buenos Aires, más del 2% viene de alimentos. En el noroeste es, bueno, casi 2,5%, Flor. Sí, así es. Lo que estamos viendo ahí, bueno, es justamente por regiones donde se da el aumento más alto de inflación. Ahí vemos en el noreste, pero el dato interesante, que seguramente lo vamos a estar comentando en la siguiente placa, porque nos vamos a meter de lleno en tema alimentos, es en dónde está creciendo muy fuerte
los alimentos y es en el Gran Buenos Aires, es decir, el área que concentra la mayor cantidad de pobreza del país. ¿No hubo más de un 30% de aumento en frutas? Sí, los productos, lo que tiene que ver con estacionales, frutas y verduras. Ahí vemos, ¿no? Para meternos de lleno en qué pasa en los alimentos. Mira, 7,5%, el dato que mencionábamos, alimentos y bebidas a nivel nacional. Pero Gran Buenos Aires, 8,6% subieron los alimentos en un mes, febrero nada más, un mes que no suele tener tanta estacionalidad. Sabemos que marzo suele ser un mes de precios calientes, febrero no tanto. Y un mes corto además, son 28 días. ¿No? Sí. Digo, Por eso es muy alto, digamos, muy preocupante este dato y tal como decías, estacionales subieron muy fuerte, tanto frutas como verduras. Verduras tuvo una suba de 30%. ahí está, verduras era. Pero también tenés la carne, los panificados, los huevos, digo, cosas básicas, no es que creció, no sé, un bien suntuario, no, cosas de la canasta básica que treparon muy fuerte y van a pegar de lleno en los próximos datos que conozcamos de canasta básica. Nico, en un ratito hablamos de qué puede pasar el jueves en el Senado. Sí, pareciera todo resuelto, no hay que esperar una foto muy distinta a lo que pasó en diputados, pero vamos a tratar de dar una vuelta para entender por qué Cristina ya había dicho lo que creía del FMI, del acuerdo con el FMI, sin haberlo dicho. Bueno, en un rato nada más. ¿Cristina va a presidir la sesión? Hasta donde yo tengo entendido, va a estar, probablemente no esté todas las horas que Bueno, sí, suele ocurrir. Va a abrir y pero que cerrar, está a la por lo hora, que yo está a la sabía. hora de la votación. Sí. Muy bien. ¿Vamos? Bueno, nos vamos al living porque Sí, nos señor. está esperando el señor Pedro Peretti. Ustedes lo conocen, productor agropecuario. Hola Pedro, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo Fue va, director Pedro? de la Bien. Federación Agraria, con todo lo que significa la Federación Agraria en su historia, por lo menos, respecto de la lucha sobre estos temas. Bueno, Pedro, sobre lo que estábamos conversando, el impacto de este número de la inflación y sobre todo el tema alimentos, conjugado con todo lo que venís hablando y lo que venís leyendo, ¿qué estás pensando en este momento? Estoy pensando que hay dos planos. Uno, tenemos que resolver en forma urgente el problema de la mesa de los argentinos. Yo me siento parte de este gobierno. Somos un gobierno nacional y popular cuyo primer objetivo, único y excluyente, es que los 46 millones de argentinos tengan la comida arriba de la mesa. Eso tiene dos condiciones. Una, que haya provisión de alimentos arriba de la mesa, y otra, que haya salarios para comprarla. Son dos cuestiones que nosotros debemos garantizar, porque como bien decía... Abastecimiento y capacidad adquisitiva. Y capacidad adquisitiva, salarios. Acá, hoy escuché las declaraciones por primera vez de la CGT vinculando los alimentos con el salario. El que lo venía batallando siempre sobre eso era Hugo Yasky, con Producción y Trabajo, que venía diciendo, bueno, hay que controlar el precio de los alimentos, hay que controlar el precio de los alimentos. ¿Vos ¿Viste un giro en la CGT? ¿Viste un cambio Bueno, en la CGT? a ver, creo que si no vinculamos, si en la paritaria discutís solamente el salario y no discutís el valor de los alimentos, estás licuando los aumentos salariales que vos conseguís, en vez de conseguirlo, termina mejorando los balances de las empresas concentradas. Esto hay que tenerlo muy Ahora, en cuenta. Pedro, ¿dónde se da? Porque siempre es la gran discusión, ¿no? Ese salto en el valor. Porque si uno habla con quinteros, por ejemplo, y sabemos que lo que tiene que ver con fruta y verdura en el Gran Buenos Aires principalmente viene de quinteros, no viene de grandes productores. Bueno, ellos dicen, a mí no me alcanza. Digo, hablamos de los trabajadores de la UTT y demás que lo mencionan constantemente. ¿Dónde está el salto? Eso es muy bueno. El salto está en la década del 90, aunque parezca que vayamos para atrás. La Argentina ha destruido todo lo que sea garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país cuando adhiere sin cortapisas a la nueva División Internacional de Trabajo que se produce con la caída del muro de Berlín y se sojiza a la Argentina. Ese modelo de sojización llevó 10 años. Ese modelo de sojización puso una irracionalidad logística a la producción de alimentos que nunca se discute, pero que está presente en el precio de los alimentos. El 36% del PBI de la Argentina es logística, el 50% del precio de un alimento es logística. Un litro de leche recorre 1000 kilómetros, eso es todo dólar, el 50% de la logística es en dólar. Cuando vos moviste el precio de la nafta... Espera, porque un poquito más despacio que quiero entender. ¿Por Sí, qué, perdón. ¿Por qué haces tanto hincapié en la logística y el costo que implica? Porque- ¿En desmedro de qué? En desmedro del consumo de cercanía, el desmedro que hemos liquidado 200.000 chacras mixtas, hemos liquidado los cordones verdes, la sojización ha destruido este país, aunque te deje una cuenta en la cuenta de retenciones vos la veas abultada, pero lo que rompe por el otro lado, nadie te lo cuenta, nadie te dice la verdad. La Argentina debe cambiar su modo de producción de alimentos. Eso lleva una década, cambiar, O sea, pero uno empieza a cambiar cuando toma la decisión de cambiar. Yo he visto algunas experiencias
ustedes decían 40% de la fruta y verdura. Bueno, yo he visto algunas experiencias, la de Máximo Paz, por ejemplo, con la municipalidad produciendo alimentos en forma eficiente, sin ningún tipo de problema, generando trabajo, generando arraigo, y al 10% de lo que se pagaba acá el pimiento. Hoy está en 1.000 pesos un kilo de pimiento, pero Pedro, y nosotros lo tenemos a 200 pesos. Pedro, sin animarme a señalar ningún error en lo que decís, no tenemos las herramientas para eso, sí podemos decir que hay un sector de la población que no tiene 10 años para esperar ese cambio, y si me permitís, no me animaría a decir que el momento político del Frente de Todos, de las fuerzas progresistas, están como para la revolución agraria, digamos, ¿no? Que es un poco lo que planteás. Yo no planteo ninguna revolución agraria. Yo planteo la más lógica capitalista de la racionalidad en la producción de alimentos. Pero tenés toda la razón, por eso yo te dije dos planos. Primero es ese plano. El plano inmediato es garantizar la mesa, que es lo que te dije al principio. Por eso hay que intervenir fuertemente en el mercado de alimentos, por eso hay que aumentar las retenciones a las aceiteras y a las productoras de harina, hay que fondear convenientemente ese fideicomiso de trigos para que la harina salga y controlarlo, no solo fondearlo, sino pagar el trigo como corresponde y controlar a los molinos. Ahora, que lo distribuyan. Te voy a hacer una pregunta para pasar un poco en limpio, ¿no? Porque por ahí los que no tenemos nada que ver con la actividad agropecuaria o el que está en su casa dice, ¿qué carancho es un fideicomiso del trigo? Yo lo que quiero es el pan más barato, a mí la retención no me importa, por mí pónganle el impuesto que quieran, pero no quiero pagar esta locura. ¿Qué significa armar un fideicomiso de trigo? Significa que se pone dinero para un fin específico. El fideicomiso ¿Quién lo pone? Lo pone, en este caso lo pondría el Estado. Si los 2 puntos de retenciones que vamos a aumentar son entre 350 y 400 millones, lo ponemos en un fideicomiso para fin específico. ¿Qué significa el fideicomiso y fin específico? Que no va a mejorar las cuentas fiscales, que no va a pagar las cuentas del fondo. Porque acá hay un problema muy grave. Hace 2 años que yo no lo he escuchado nunca al ministro Martín Guzmán hablar de precios de los alimentos y de inflación, Nunca lo he escuchado. Tráigame en algún video que diga que se haya preocupado por el precio de los alimentos y la inflación. Entonces, sí, lo ha mencionado, Pedro. No, yo no lo he escuchado, tráemelo. Lo ha mencionado. Lo que dice el ministro de Economía concretamente es que, por ejemplo, en el marco del acuerdo con el fondo genera... Ahora es lo que siente que son expectativas. Bueno, pero sienten que están desmadradas las expectativas y que acomodando eso puede controlar por lo menos los impulsos especulativos de algunos sectores. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos cosas que son irracionales desde el punto... Nosotros acabamos de dilapidar buena parte de nuestras reservas. En 2 años se compraron 300 aviones privados en la Argentina. 300 aviones privados. Se compraron, dimos la plata dólar oficial. En el último año importamos 50.000 toneladas de carne de cerdo en la Argentina, que la importamos a 300 pesos y la vendemos a 600 en la góndola. Un negocio fabuloso. Acá no hay un peine fino sobre lo que pasa en el interior profundo, lo que le pasa a la gente. No está eso, no está en la política económica. Importamos tripa para chorizo. O sea, el choripán tan nacional y popular, tan nuestro de nuestra cultura, lo que va adentro lo importamos y lo que va afuera también lo importamos. Digo, me parece que hay algunas cosas que hay que darle alguna realidad a esto, ¿me entendés? Hay que asentarlo sobre la tierra. En medida concreta que pueda mejorar en este momento. El gobierno además tiene el desafío de ganar las elecciones del 23, digamos. Obvio, tenemos. Yo también me siento parte de ese desafío. Entiendo que no hay renuncias a ese intento por victoria electoral. Por supuesto que no. Dicho eso, ¿qué decisiones crees que pueden estar dentro de lo que el presidente considera guerra contra la inflación? Y yo no sé qué estará pensando, pero yo creo que aumentar las retenciones es una. Las retenciones a la aceitera es clave. Y vos decías de ahí al fideicomiso. Y de ahí al fideicomiso. Y que esa plata vaya al fideicomiso. Directo, no al tesoro, al fideicomiso. Y eso, abaratar el pan. Y hay que armar algo similar para la carne y para la leche. Nosotros tenemos que garantizarle que todos los chicos que están en la asignación universal por hijo, las madres y los pibes, tengan 20 litros de leche todos los meses. ¿Funcionó en la Argentina algún fideicomiso? Bueno, pero puede funcionar, porque la figura jurídica, lo que tiene figura jurídica el fideicomiso es bueno, que protege para un fin específico ese dinero, que no te lo pueden manotear para otra cosa. Si el fideicomiso es para trigo, para comprar trigo, para hacer harina, eso tiene que ir para eso, para comprar trigo y para hacer harina. No te lo pueden sacar después, manoteártelo para pagar, qué sé yo, otra cosa. Eso es muy importante, garantizar el fin de específico para evitar estos manotazos que siempre tienen los financistas que están pensando en Nueva York o en las cuentas con el FMI. Ahí vamos con Flor, que tiene más información. Déjame hacerte esta pregunta. Vos hablás de retenciones. El ministro dijo, o se habla en concreto, de retenciones de productos derivados de la soja. Derivados de la soja. Aceite y harina, si no me equivoco. Aceite y harina. Dijo el ministro que por lo menos no está en carpeta retenciones al producto primario, digamos, ¿no?
pero tenemos para poner al aceite y a la harina Eso, si eso queremos. está bien, eso lo considerás correcto, digamos. Yo creo que hay para poner, digo, se pueden aumentar 3 puntos en el trigo y en el maíz, Directamente al grano. al grano, porque está en 12 y la ley 27.541 habilita 15. Tenemos 3 puntos sin ir al Ahora Congreso. esos sectores también juegan y amenazan con ponerte el país de sombrero. Y sí, pero el problema es que vos tenés que elegir. O te pones el país de sombrero con 46 millones de argentinos garantizando la mesa, o te pones el país de sombrero con la oligarquía terrateniente argentina combatiéndote. Yo creo que a un movimiento nacional y popular nos debe mucho que pensarlo, cuál es su amigo y cuál es su enemigo. ¿Flor? Sí, quería meterme de lleno en lo que está pasando justamente con la inflación en alimentos, lo que están hablando, pero los números oficiales del INDEC, que reiteramos, son de febrero, con una guerra en Ucrania que impacta en los alimentos, pero que empezó a fines de febrero. Es decir, va a impactar sobre todo en los precios de marzo. Es decir, estamos viendo lo que ocurrió en febrero, ahí lo vemos. Pan y cereales, 5,8% subió en un mes. Leche y huevos, 6,5%. Carnes, 5,7%. Y verduras, atención, 32,3% subieron las verduras en un mes. Estos son datos del INDEC, del área metropolitana del Gran Buenos Aires. Y si podemos nos metemos en lo que va a pasar mañana relacionado con precios. Tenemos que hablar también de salarios y nos metemos, si les parece, en la negociación que se viene mañana. No, después nos vamos a meter en eso y Bien. ahora vamos a seguir hablando de precios de los alimentos. Yo ahí lo que le quería consultar a Peretti, si efectivamente estos 3 puntos se pueden aumentar, porque muchos en el gobierno, hay como posiciones cruzadas dentro del gobierno. Algunos te dicen se puede y otros te dicen no se puede, tenés que pasar por el Congreso. ¿Cuál es la figura legal ahí? No, se puede. O sea, la soja está en el tope que marca la ley, el 33%. La soja poroto. El artículo 53 de la 27.541 no habla de los derivados de soja, o sea, aceite y harina. Podría aumentar 2 y si quiere puede aumentar 4 o 6 puntos. En aceite y en los derivados. En el trigo y en el maíz, el tope de la 27.541 dice 15 y está en 12. O sea que ahí puede subir 3 puntos a la materia prima neta, no a los derivados. Eso sin necesidad de pasar por el Congreso, ¿no es cierto? Ayer habló Martín Guzmán sobre las posibles retenciones, fue consultado por este tema en la reunión de comisión de senadores. Escuchamos lo que decía. La guerra está presente en la Argentina y se manifiesta en los precios. No hacer nada al respecto implica una situación en la cual este shock que se presenta en el mundo termina siendo profundamente regresivo en la Argentina, que dañe a millones de argentinas y argentinos. Dicho eso, sí que le respondo que no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos. No va a haber aumento en ninguno de los granos, decía Martín Guzmán. Lo que dijeron autoridades y personas relacionadas al campo que estuvieron en Expo Agro es que les habían prometido ningún tipo de aumento en retenciones, ¿no? Digo, no estuvo Guzmán en Expo Agro, pero es lo que dijo que le habían informado desde el gobierno. Pero no hay aumento de retención. Todavía de no grano. hubo. Los derivados estamos hablando. El aumento, si es sobre los derivados, sobre los granos, no hay aumento. Lo dijo Guzmán, lo dijo Julián. En ningún momento el gobierno, yo escuché Julián ninguna... es Julián Domínguez, el Julián ministro Domínguez. del área. Yo en ningún momento escuché versiones que iban a aumentar a la materia prima, al grano. Siempre se discutió sobre los derivados, sobre aceite y sobre harina. Te digo lo siguiente, son dos datos importantes, cuantitativos, pero muy importantes. El año pasado del Puerto Rosario salieron 24 millones de toneladas de harina y casi 6,5 millones, si no me falla la memoria, de toneladas de aceite. En 1.236 barcos, que todos fueron pesados bajo un sistema que se llama Draft Service, que indica además que esas empresas tienen ganancias adicionales por no pesar como corresponde.
Digo, me parece que tengamos en cuenta porque eso es muy Claro, importante. hay una parte bastante ilegal, dicen. No en la ilegal, venta. pero usan determinados mecanismos que no se pesa como corresponde. Esa es una resolución que dio la FIP en la época de Macri en el año 2018, donde le permite pensar y le da una variación de peso de 3%. Imagínate, en 1.236 barcos, 3% de variación de precio, más 3-4% por el lastre y por esto y por lo demás que se te va un 5% sobre 1.236 barcos, son casi 70 barcos, entre 35 y 60.000 toneladas. No es que pagan menos impuestos, se fuman del radar fiscal de la República Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Parte del compromiso del gobierno, entiendo yo, tiene que ver también con mejorar todavía más las herramientas de la FIP, pero la FIP que viene trabajando bastante, descubriendo... Eso es cierto, eso es muy cierto. Hay avances, la directora de la FIP, Mercedes Marqués de Pol, está muy preocupada por estos temas y ha cambiado bastantes cuestiones que mejoran. Pero por supuesto, esto no es de la noche a la mañana ni se puede hacer en un momento, pero sí es la tendencia y sí hay que marcarlo esto. Nosotros necesitamos, lo he dicho 1.000.000 de veces, nosotros necesitamos poner balanza 50 metros antes de cada puerto y de cada molino harinero, para saber todo lo que entra ahí y lo que sale, para que esos 400 millones, si van a capitalizar el fideicomiso, estén bien controlados, porque el control es una de las grandes fallas que tiene la economía argentina. Vamos a compartir un informe sobre temas retenciones, las cosas que se estuvieron diciendo en los últimos días y seguimos charlando, porque hay mucha expectativa. ¿Son las retenciones la única herramienta que va a presentar? Si es que algo de esto va a haber en los próximos días cuando se oficialice con qué medidas se traduce el llamado del presidente a una guerra contra la inflación. Lo compartimos. Hay también medidas que se toman a través de los acuerdos de precios, pero lo que va a bajar la inflación en definitiva es que la economía vuelva a crecer. Acá se ve, se palpa, la inflación es un problema, está claro que el salario se va por la canaleta de los precios, ¿no? que es un tema que hay que resolver. En la Argentina hay problema, hay gente que no come, está por debajo de la línea de la pobreza, casi el 50% de la población. Yo sé que el campo lo va a entender. Más allá de lo que rezonguen las entidades, no está comprometida la evolución del negocio. No estamos de acuerdo con las retenciones. Nos parece que es un mal impuesto, penaliza a la producción. A la producción, en lugar de penalizarla, lo que hay que hacer es estimularla y sobre todo fortalecerla y protegerla. La guerra está presente en la Argentina y se manifiesta en los precios. La mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan, los precios de los alimentos en todo el mundo. Las medidas que toma el gobierno no son para mitigar el problema del bolsillo, a pesar que lo diga, sino que son medidas para solucionar sus problemas fiscales, que es el problema de la política. Hoy las retenciones tienen que ser cero, Nancy. No tenemos que estar discutiendo de 2 puntos más, 2 puntos menos, tienen que ser cero. Yo lamento que haya dirigentes de mi sector, en particular de la entidad a la que yo pertenezco, no me voy a meter con las demás entidades, pero en la Federación Agraria, terminan representando los intereses de 7 empresas multinacionales, digamos, terminan defendiendo eso. Acá lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre lo que es la mesa de los argentinos y esta brutalidad de los aumentos de los precios internacionales vinculados a la producción agropecuaria, o mejor dicho, granaria de Ucrania. Muchas asociaciones y cooperativas de productores vienen demandando hace tiempo justamente un Estado que intervenga de forma inteligente, quirúrgica, en la cadena agroalimentaria. Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Bueno, ahí veíamos un resumen, ¿no? Distintas voces en torno a este tema, las retenciones. Ayer lo hablábamos con Dora Barrancos, ¿no? Bueno, y los demás invitados. Desde que ocurrió la 125, cada vez que se habla de retenciones, cada vez que se habla de un impuesto al sector agropecuario, pareciera que hay detrás una patriada, ¿no? Como digo, están tocando un punto que tiene que ver con lo político, que tiene que ver hasta con lo emocional. No, y se volvió peyorativo. Si la batalla cultural alrededor de una herramienta como la retención se
No sé si se perdió, pero... Las retenciones es un instrumento de política económica. Se pueden usar o no se pueden usar. Lo que interesa es el objetivo, pero es un instrumento. Lo han transformado, la derecha lo transformó en un fetiche de política económica. Está claro. Las retenciones, la Federación Agraria siempre estuvo a favor de la segmentación de las retenciones. Las retenciones deben ser segmentadas. El que más tiene que pagar. No se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. No se puede tratar como igual a Decoagro, que tiene 830.000 hectáreas en producción en la República Argentina, con José Chacarero, que tiene 50. Es imposible. Hoy lo que decía Bussi, ¿y eso no existe tenía razón. hoy? No existe, hoy no está cementada. Hay que cementar las retenciones. Mira, hay un proyecto extraordinario en la provincia de Santa Fe del presidente del bloque del Partido Justicialista, Leandro Busato, sobre cómo cementar el impuesto inmobiliario rural. Eso hay que traspolarlo a las retenciones. Esa es la posición histórica de la Federación Agraria Argentina. Y tiene razón lo que decía Bussi ahí recién en el coso que lo vi. ¿Cómo puede ser que la Federación Agraria Argentina y los pequeños productores sean tropa de maniobra barata de la derecha neoliberal argentina? Es imposible, es inadmisible, no tiene nada que ver con nuestra historia, no tiene nada que ver con lo que hicimos en 100 años, no tiene nada que ver con nuestro rol histórico, no tiene nada que ver con nada. Nosotros, nuestro lugar como pequeños y medianos productores es junto con los trabajadores, junto con las pymes, junto con todo el pueblo argentino, tratando de garantizar la mesa de los argentinos. Esa fue una consigna que la tenía Humberto Volando muy clara. Nos decía, muchachos, en la República Argentina, en la corteza que se llama República Argentina, en la porción terrestre que se llama República Argentina, tienen que vivir todos, no solo productores agropecuarios. Hay docentes, hay trabajadores, hay jubilados, y todos tienen que tener una vida digna. No podemos sentarnos nosotros arriba de una montaña de plata y viendo el resto como no tienen para comer. Yo lo escuchaba el otro día usted decir, yo soy productor agropecuario y estamos ganando bien. Digo, la situación internacional hace que ganemos bien. Yo tengo 42 años de socio de Federación Agraria Argentina. No me acuerdo de un momento de que nos haya ido mejor que en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque tienen buenos precios internacionales, el nivel de impuestos es exactamente igual que cuando estaba Macri, y los precios internacionales... O sea, nosotros estamos hablando ahora de la guerra, y lo decía muy bien la economista recién, pero vos ves el índice de alimentos de FAO, y los 5 índices de alimentos que releva FAO, aceite, harinas, cereales y carnes, y no me acuerdo cuál es el otro, vienen aumentando ininterrumpidamente. Por la pandemia. Por la pandemia, pero hace 2 años que vienen interrumpiendo. La carne está en el precio internacional más alto de los últimos 20. Vos podrías decir, Pedro, que los productores en la Argentina hoy reconocen esto y dicen, sí, la verdad que nos está yendo bárbaro, se damos un poquito de margen de ganancia. Eso deberían decir, si tuvieran un poco de empatía con la sociedad argentina. A ver, a mí me daría vergüenza salir con la soja a 5.500 pesos, a salir a protestar porque le ponen a las multinacionales que facturaron 35.500 millones de dólares, le ponen 2 puntos de retención. A mí se me cae la cara de vergüenza, yo no puedo salir a la calle. Además de las retenciones, ¿qué otras cosas tiene a mano el gobierno? Tiene a mano, insisto, la reforma agraria la discutimos, me encanta el tema. Eso está muy bien, es otra cosa. ¿Qué otros elementos tiene a mano hoy para anunciar el sábado, el domingo, la semana que viene el gobierno, más allá de las retenciones? Creo que tiene que haber un anclaje de precios estratégicos, porque acá el problema inflacionario... O sea, fijar precios de algunos elementos. Pero claro, porque acá hay un efecto, la economista lo debe saber mejor que yo, hay un efecto de deriva de un mes para el otro. Ahora este mes te cantaron 5 y ya para el mes que viene, vos sos comerciante, ya vas marcando 5. Sí, claro, marcas mañana. Claro, ya acá tiene que haber un ancla fuerte, tiene que haber un anclaje fuerte de los precios para tratar del efecto inercial pararlo. Y después trabajar sobre las cuestiones de los monopolios, de la irracionalidad logística de la economía argentina, de los privilegios que hay. A ver, que las aceiteras, las mega, ultra, archiconcentradas de la República Argentina, las dueñas del país, las que manejan el tipo de cambio en el país, paguen 2 puntos menos de retenciones. Eso es una prebenda, ese es un planero VIP, eso no es un esfuerzo a la industrialización de la soja que ya está desarrollada tecnológicamente, tenemos el polo más desarrollado del mundo. Eso es una prebenda que le han arrancado al gobierno producto del poder que tienen. Nico. Pero vos recién hablabas del productor agropecuario, de la concentración. Las élites argentinas las conocemos, son siempre las mismas de hace 100 años y las extiendo más allá del campo. Ahora, se suponía que en la relación con esa élite del campo, la designación de Julián Domínguez por Luis Basterra iba a colaborar, iba a ser un interlocutor más válido, un interlocutor reconocido. ¿Cambió algo?
Juliana, desde mi punto de vista, es una muy buena gestión. Hace con lo que tiene. Tampoco le pidamos la reforma agraria, como dice Pablo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema del campo no es económico, no es gremial. Estamos vistos los números, 1.500 millones de dólares de negocio. ¿Es ideológico? Es político. La mesa de enlace y los dirigentes agropecuarios de este país son parte del esquema electoral de Cambiemos y actúan en función de ellos. No te olvides, Nico, que el sector agropecuario es el único caso en el mundo, este gobierno, en el mundo, que 10 días antes de asumir, el sector agropecuario ya le hizo un paro. El 10 de noviembre del año 2019 estaban en la vera de la ruta protestando por el gobierno que iba a asumir. Y en el medio de los récords de todo, récord de venta de chata, récord de venta de sembradoras, récord de venta de tractores, récord de venta de todo, en el medio de eso nos encajaron 2 paros y 3 movilizaciones. Y a Macri no le hicieron una. Recién lo había de Ángeles ahí, que era el abanderado de las retenciones segmentadas. Pero ahora diciendo, en la época de Macri, diciendo que las retenciones estaban bien y ahora se queja por las retenciones. Pero digo, hay un punto psiquiátrico. Hay un punto lo que decís, Pedro, por eso te preguntaba si era política o si era ideológica, porque hay sectores de esas élites que terminan acompañando proyectos que para mí el ejemplo número 1 es la Unión Industrial Argentina. Que el campo acompañe el proyecto político de Mauricio Macri. A mí no me sorprende, pero la UIA también lo hizo. Por eso digo que lo que creo es que se tiende a subestimar la carga ideológica de esas élites. Yo creo que tienen una carga ideológica profunda. Y además, muchos de ellos han sido cooptados porque hay un rol en el sector agropecuario. Por ejemplo, hay un rol de los medios de comunicación muy grande. El 99.99 de los medios de comunicación y de los comunicadores que hablan del tema agropecuario están en defensa del neoliberalismo agrario cerrado, en contra del Estado, en contra de las regulaciones. A ver, acá te dicen, vos le decís, vamos a poner una balanza y te dicen intervención del Estado. No, ¿qué intervención del Estado es pesar? No hay ninguna intervención del Estado. Eso es un control que de la Revolución Francesa, que se dictaminó que 1000 gramos es 1 kilo, para acá se mide, se pesa, ¿cómo te cobro? Digo, pero acá está todo, cualquier cosa que tomé lo ven mal, ¿por qué? Porque es cierto, hay una carga ideológica y una carga política y no se bancan que gane un gobierno nacional y popular. Voy a tratar de reinterpretar lo que dice Nico, me parece interesante. Creo, Nico, corregime, que lo que dice es, vos invitás a una mesa a sentar, a tratar de ponerte de acuerdo con gente que no razona en términos de lo que podría ser y debería ser, sino que actúa en función de un prejuicio ideológico. De emocionalidades. Claro, que es emocionalidad ideológica, me encanta, lo voy a incorporar. Es bueno. Es muy bueno. Con lo cual, sentarte en una mesa a pedirles racionalidad en nombre de la patria, supongo que dice Nico, es como un camino equivocado. 2 cosas. Sí. Es cierto, ¿no es cierto? Pero acá también hagamos una autocrítica nosotros. Desde el año 1974 que se discutió el anteproyecto de ley agropecuaria en la República Argentina, en la época de Helvar y Giberti, el campo nacional y popular nunca más discutió de política agraria. Abdicó el debate agrario. ¿Cuántos tipos escuchás vos que estén opinando de política agraria? Muy pocos. Nadie. ¿Cuántos escuchaste vos que hubo un debate, hubo una mesa redonda, hubo un seminario del Frente de Todo, del kirchnerismo, de lo que sea, discutiendo la política agraria de este país? No hubo. Hemos abdicado el campo nacional y popular de discutir la política agropecuaria. Por eso nosotros decimos que hay que urbanizar el debate agrario, porque en el medio de eso hay muchos mitos, muchos mitos. Un mito que es el que la Argentina es un país agropecuario, cuando en realidad la Argentina es un país urbanizado totalmente. Somos el 3er país más urbanizado del planeta. El 92% de nuestra población vive en ciudades, a pesar de que sí tenemos un negocio agropecuario en nuestras tierras, pero hemos perdido la cultura agraria y la cultura de la producción. ¿Puedo decir que desde las ciudades tenemos que retomar como propio los proyectos agropecuarios? Tiene que ver con tus alimentos, tiene que ver con tu salario. Es decir, somos analfabetos. Y claro, no hay debate sobre eso, parece que no tuviera que ver. A ver, ¿cómo puede ser que en la Argentina esté invisibilizado el tema de la oligarquía terrateniente y el latifundio? La Argentina está ultra mega concentrada la tierra. Y eso tiene que ver con el precio de los alimentos. No quiero pincharte ningún globo, pero en el momento en que la discusión política en los medios, por ejemplo, se convirtió en la lógica de un programa de chimentos, o que las ideas políticas tienen más fuerza a través de una plataforma en pocos segundos o 140 caracteres, está medio complicado para dar estas discusiones. Si además muchas de las cosas los propios gobiernos tampoco lo discuten de cara a la gente, ¿no? A veces se discute muy entre 4 paredes algunas cosas. No me pinchás el globo. El problema es que son las consecuencias. Vos en economía y en política podés hacer cualquier cosa.
Puede comprar ese celular a 5 y venderlo a 3. Puede hacerlo. Lo que no puede evitar son las consecuencias. Vos podés no discutir el tema de los alimentos, podés discutirlo en 140 caracteres, podés hacer lo que querés hacer. Lo que no vas a evitar es que hoy tengas, como tenés, las inflaciones y los precios que tenés y los monopolios que tenés, manejándote la vida y el salario de 46 millones de argentinos. Ahora, vuelvo a lo que tiene que ver con frutas y verduras, que recién, Flor, vos lo mostrabas en la placa, más del 30%. Y vuelvo a esto de que ahí no son agroexportadores, no son grandes industrias. Reitero, la fruta y la verdura que se come en la Argentina suele venir de pequeños productores, no suele venir de grandes. Corregime, Pedro, si me estoy equivocando. Suele venir de pequeños productores, pero también hay mucha concentración económica y hay mucho viaje. La verdura y la fruta en este país recorre miles de kilómetros. Porque un 33% de aumento en un mes me parece una locura. Bueno, pero también hay mucho de estacionalidad ahí, pero cuando vos vas, yo te cuento una historia. Yo paro siempre en un bar cuando vengo a Buenos Aires, que vengo de Máximo. ¿En cuál? En Defensa y Belgrano, que se llama Alberto Fernández, el dueño del bar. Estaba ahí, Alberto, a las puteadas que le estaban bajando la lechuga a 1.000 pesos el kilo. Le digo, ¿cómo puede ser 1.000 pesos el kilo? Lo llamo al intendente de mi pueblo, Darío Bayoco, que puso que una pequeña empresa está armando una pequeña empresa de hace bastante tiempo con mucho éxito de producción de verduras. ¿Cuánto está ahí? 180 pesos el kilo. Ahora, vos ahí ganando. ¿Pero cómo va a haber esa diferencia? Bueno, está esa diferencia de la producción de cercanía, de tenerlo ahí, de no tener que viajar, de no pasar por intermediarios. ¿Sabés lo que decía Perón de los intermediarios? Los intermediarios son los zánganos de la cormena, lo decía General Perón. Y yo creo que muchos de nosotros hay que volver al peronismo. El peronismo tenía una tarifa justicialista para la leche. Vos cargabas la leche en un tren para llevarla a otro pueblo y no pagabas flete, porque era un consumo para los chicos y para la gente que necesitaba alimentarse correctamente y en favor de los trabajadores. Hay que volver a Perón alguna vez. Digo, no estoy planteando la reforma agraria ni la revolución agraria. Planteo volver a lo que hicimos algunas, como decía Pino Solanas, si se pudo, se puede. Caruso quiere la reforma agraria. Quiero aclarar que efectivamente si está la discusión, voy. Flor se ríe. Vamos a desalambrar. Vos también te reíste. Problema, pero quiero darle contexto a la Yo discusión. no quiero desalambrar mucho porque yo tengo campo. Vos sabés que yo soy propietario. Así que a ver si me toca a mí. Yo entro a casa y suena Víctor Jara, pero bueno. Flor. No, quería sumarme con alguna información que me dieron de cuadros técnicos del Ministerio de Economía, así no secretarios, no el ministro, sino economistas que trabajan ahí que te dicen que investigaron el tema, que encuentran en el sector evasión fiscal, que encuentran importación de soja, digo, tienen todo registrado. Cada vez que se lo presentan a personas que tienen que decidir, le dicen, no, dame más información, van y buscan más información, la presentan, pero siempre la respuesta es, no sé qué tanto nos podemos meter con peces gordos. Eso también se habla hoy en día. Digo, ¿qué te puede pasar si te metes con un sector? Porque yo no sé cuál es la mejor solución, porque no tengo que gestionar, pero en medio de un contexto de guerra, digo, Estados Unidos, en medio de la pandemia, cerró sus exportaciones de vacunas. Tenía la producción de las vacunas y el país más liberal del mundo cierra su exportación de vacunas al mundo. Es decir, el país más liberal del mundo tomó una decisión en medio de un contexto. ¿Por qué Argentina no puede tomar una decisión en este contexto? La puede tomar. Y a ver, la Argentina tomó una decisión de una profundidad tremenda. Estatizó sus fondos de pensión. Le sacó un negocio de 10.000 millones de dólares a los bancos. ¿Y no tuvo consecuencias políticas eso? Toda favorable. Tuvo consecuencias personales las que la tomaron, que la siguen padeciendo, tanto Cristina como Amado. Pero fue la medida más revolucionaria e importante que se tomó, yo calculo, en la Argentina en los últimos años. ¿A favor de quién? De los jubilados, del pueblo, de todo lo demás. Yo creo que para tomar ese tipo de decisión, los funcionarios tienen que tener la decisión de complejizarse su vida personal. Decisión que Cristina Fernández de Kirchner la tomó y tuvimos los mejores 10 años del pueblo argentino que están directamente vinculados con eso. ¿Cómo te parás frente a las corporaciones? Si te parás frente a una corporación de punta, tenés los problemas que tiene Cristina. Si cedes, a lo mejor tenés una vida mucho más tranquila y das conferencia en alguna universidad extranjera. Lamentablemente tuvimos un problema con los Zooms porque la idea era tenerlo vía ese modo, pero estamos en comunicación telefónica con Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria. No me digan que se cortó en este momento porque estoy escuchando un pip de fondo. ¿Achetoni nos escucha o se cortó?
Se cortó. Bueno, no, ahí si hoy venimos. hay un éxito con las comunicaciones. La Luna no sé en qué anda hoy, cortando comunicaciones. Bueno, quiero aclarar que es Daniel Biglietti, ¿no? A desalambrar, y no Víctor Jara nada más. Bueno, nos vamos a ir a un corte y al regresar charlamos sobre la reunión sobre salario mínimo vital y móvil. Nos mencionaba recién Florencia y muy bien decía Lucila, bueno, ahí se va a jugar todo esto también. Sí. Así que después del corte volvemos y conversamos sobre la reunión por el salario mínimo vital y móvil de las próximas horas. Estamos en vivo, seguimos en Desiguales. Sí, efectivamente. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de charlar con Eduardo Bussi, expresidente de la Federación Agraria. Sobre estos mismos temas estamos charlando con Pedro Peretti y con nuestro equipo aquí en Desiguales. Eduardo, Lucila Trujillo, Pablo Caruso, saludamos en la televisión pública. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, muchachos? Gusto grande. Bueno, gracias por el esfuerzo. A ver, reflexiones a esta hora entre retenciones sí, retenciones no, la declaración del presidente de ir a una guerra contra la inflación a partir del viernes. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué le parece que debería ocurrir en estos términos en los próximos tiempos en la Argentina? A ver, por lo que yo pude saber hablando con algún ministro, es que en ningún momento estuvo pensado aumentar retenciones al trigo, al maíz, no estaba en consideración eso. Acá ha habido una exageración de las tapas de los multimedios el lunes y hay una nueva, digamos, manipulación en las tapas del diario de hoy, ¿no? Digo, esto como primer elemento. Si hay algo en consideración son los dos puntos diferenciales que tienen en favor la industria molinera, aceiteras, son 6 o 7 grupos multinacionales, la mayor parte de ellos, que durante 30 años disfrutaron de ese privilegio. Al principio había que desarrollar el polo aceitero macanudo, pero después fue rentabilidad pura, el diferencial. Cobrarle a los productores un tipo de retención y tener ellos una retención menor. Eso es rentabilidad que han tenido 5, 6, 7 grandes empresas multinacionales, la mayoría. En definitiva, se ha estado hablando de eso, y por un vaso de agua se hizo un océano y una verdadera manipulación de la opinión pública y un verdadero oportunismo político de los sectores opositores y de una mesa de enlace que es más el mascarón de proa de la expresión política, digamos, opositora, que la representación genuina de los intereses reales de los productores agropecuarios. Esto es lo que ha estado pasando en estas 38 horas, ¿se entiende? Sí. Ahora, Eduardo, teniendo en cuenta el número del aumento de inflación de alimentos en el mes de febrero, más allá de estos dos puntos en retenciones para harina de soja y aceite de soja específicamente, ¿qué otra medida cree que puede darse en el sector? Mira, debe haber un conjunto de medidas. El decreto de la felicidad y de la estabilidad económica no existe. Es decir, decreta que haya estabilidad económica y felicidad. El punto segundo, archívese. Eso no existe. Es un proceso complejo, integral, con una Secretaría de Comercio que, en el caso de Feletti, está haciendo gigantescos esfuerzos. Y después hace falta ir tomando medidas que tiendan a empoderar a las pymes y al movimiento cooperativo contra los monopolios, que son los que hoy manejan en gran medida el tema de los alimentos. O sea, una sola empresa láctea maneja más de la mitad de los lácteos de 44 millones de argentinos, una sola empresa láctea, por ejemplo. Entonces, si no se empiezan a tratar distintos aportes patronales, costo de la energía eléctrica, costo de del gas, tratamiento impositivo, una serie de cosas en favor de las pymes, para que las pymes puedan tener diferencial, de modo tal que puedan estar en la góndola, que puedan llegar a los consumidores. Si paralelamente a esto no se arma una vinculación de productores, pymes, con los consumidores de modo directo, y esto lo hemos visto en muchísimos lugares del país. Ahora, hay muchas coincidencias entre Peretti y Bussi. ¿Lo está escuchando también Peretti, Bussi, o no? O por lo que estoy diciendo no comparte. No, sí, último. puede ser. Es cuestión de contenido que hemos, con Pedro estos contenidos lo hemos impulsado
durante mucho tiempo desde la Federación Agraria. No estamos libres de contradicciones, pero estas cuestiones son parte de un conjunto de aspectos y de medidas que deben ser convergentes en esa declaración de guerra que bien hace el presidente de la Nación contra la inflación, porque la inflación erosiona el pobre ingreso de muchos millones de personas. Eduardo, de tal manera que está bien declarar esa guerra, y no es un decreto, es un conjunto de cuestiones. El comercio de productores a consumidores debe ser una política de Estado. La cuestión es de reducirle y favorecer a las pymes, reducirle el costo de las pymes alimenticias para poder empezar a batallar contra los monopolios alimenticios. Debe ser una política de Estado. Eduardo, o sea, es un proceso complejo y lento, no hay un decreto que en 24 horas resuelva la inflación. Eduardo, lo escuchamos recién en un informe decir que hoy la Federación Agraria representa, contrariamente a su historia, digamos, a los sectores más enriquecidos, más concentrados, o que por lo menos tiene intereses compartidos, digamos, ¿no? Pregunta, muy bien vendría una Federación Agraria con otro volumen para sostener y acompañar este tipo de decisiones. Primera pregunta sobre el rol de la Federación Agraria y segundo, sobre cómo se construyó respecto a las retenciones, lejos de ser una herramienta de política económica, algo absolutamente peyorativo y malo de por sí. Un monstruo. ¿Hay alguna autocrítica que hace respecto de cuando le tocó conducir a Federación Agraria en todos esos años para haber llegado a esta situación hoy? A ver, las retenciones se instalan en el 2002, hace 20 años que están, con fluctuaciones. Nosotros en una cuestión en la que siempre hemos sido coherentes, aún en la incoherencia y contradicción del 2008, es plantear la segmentación. O sea, no se puede tratar igual a lo que son distintos. No se le puede garantizar rentabilidades a fondos de inversión, pulés de siembra, grandes actores que avanzan a una agricultura sin agricultores. Un desierto verde donde no vuelan ni los pajaritos, digamos. De tal manera que en eso las retenciones son una herramienta de política económica. Lo que hay que ver es cómo se aplican y a quién se le aplican esas retenciones. Digamos, algún día deberíamos tener más impuestos a las ganancias, más impuestos a la riqueza y más controles en las vías navegantes, en los ríos. ¿Sabe cuánta plata se está yendo porque no se controla correctamente? El macrismo desmontó los sistemas de controles en los procesos de exportación agroindustrial y ahora estamos muy lentos en poner el SENASA, la FIP, la aduana, la prefectura, digamos, todos los organismos a controlar qué pasa en los puertos del Río Paraná, en Quequén y en Bahía Blanca. También en esto coincide con Pedro. Sí. ¿Por qué no hacen arman un partido y ganan las elecciones de la Federación Agraria? Se dejan de broma. Tuvimos muchos años en la Federación Agraria. Oíme, y nada, con Pedro hemos caminado muchísimo tiempo juntos. Después hay esas cosas de los seres humanos que a veces nos separan, nos alejan. Pero, a ver, las ideas son las ideas. Podemos tener contradicciones, pero las ideas principales hay que seguirlas sosteniendo. Y ahí sí tengo autoridad para decir, porque fui 14 años presidente de la Federación Agraria, que esta Federación Agraria Argentina es decadente. Esta Federación Agraria es parte de prestarse al juego del liberalismo económico en la Argentina, porque bueno, cuando yo me fui de la Federación Agraria no quedó la derecha agraria, quedó Omar Príncipe, que es un hombre progresista. 3, 4 años después gana esta expresión que está ahora, y esta expresión tiene más que ver con ser funcionales a la estrategia de la oposición política y de Cambiemos, que a representar a los medianos y pequeños productores de la agricultura familiar, que es lo que la Federación Agraria debe representar, promover hacia un modelo de desarrollo distinto. ¿No? Flor. Sí, ¿retenciones móviles estarían a favor de acompañarlo? Retenciones móviles en tanto sean segmentadas. A ver, el problema en el 2008 fue la segmentación más que la movilidad de las retenciones. El problema es que no se entendió en el núcleo del poder, donde todavía estaba Néstor, y vio ahí toda una amenaza conspirativa y no quiso ceder. Yo me acuerdo de Agustín Rossi, el esfuerzo que hizo por tratar de que haya segmentación de retenciones. El problema es que no se aplicó segmentación. Las retenciones pueden ser móviles y hasta deberían ser variables de acuerdo a las cotizaciones. Podría aceptarse esta herramienta. El asunto es que no se trate de la misma manera
hay 15 grupos que manejan 3.200.000 hectáreas. 15 grupos. Eso se puede comparar con un gringo de 80 hectáreas, JB Molina, mi pueblo, o el Máximo Pan, el pueblo de Pedro. Digo, claramente el problema no es la movilidad, ni tampoco es la alícuota, sino a quién se le aplica y cómo se le aplican esas retenciones. Bien. Eduardo, gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un gusto grande. Gracias. Bueno, Eduardo Bussi allí charlando con nosotros. Flor, breve, una idea central respecto a lo que puede llegar a pasar en la reunión de salario mínimo vital y móvil. Así es, este miércoles entonces en este contexto que estamos hablando de precios, mañana vamos a hablar de salarios, se debate el salario mínimo vital y móvil en el Consejo del Salario y ahí sí podemos compartir ya para el cierre del programa la placa que trajimos en el sentido de, hablamos de salario mínimo porque es el piso, móvil porque se va moviendo en el tiempo, pero es vital, cubre las necesidades básicas. Hoy el salario mínimo está en 33.000 pesos y lo que vemos abajo es cuánto está en la canasta básica total. Lo para que 4 personas, ¿no? Así es, lo que necesita una familia para hoy no ser pobre en Argentina, 78.624 pesos. Datos de enero que no tienen en cuenta el aumento en alimentos de 7,5% Y de sacanos febrero. esta duda, esos 78.000 pesos no incluyen alquiler, ¿verdad? No, así No. es, según lo que mide el INDEC no incluyen alquiler. Este entonces es el salario mínimo, el de 33.000 pesos, se espera que tenga un aumento de alrededor del 40%. Nico. Creíamos que conocimos la posición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto al acuerdo con el FMI cuando publicó su primer video después del ataque que sufrió en su despacho, cuando habló no del acuerdo con el FMI, sino que habló del plan económico del FMI. Pero para mí había mostrado antes cuál era su posición, que tenía que ver con la votación en la Cámara de Diputados. Y ahora van a ver por qué lo vinculo con lo que puede pasar esta semana en el Senado. Se puso mucho foco en el rechazo de la Cámpora en la Cámara de Diputados. Ahora hubo 42 diputados oficialistas que no acompañaron la ley, entre rechazos y abstenciones, y solo 18 de la Cámpora. Es decir, hubo más diputados y diputadas del Frente de Todos que no acompañaron la ley, no referenciados con la Cámpora, pero sí con Cristina, que con la Cámpora. Esto va a pasar algo muy parecido en el Senado de la Nación. Hoy se firmó el despacho en comisiones muy rápido. Se juntaron una hora, firmaron el despacho en la comisión. Dijeron, chicos del jueves, tenemos sesión larga, vamos. Total, hagamos esto rapidito. A descansar. Y ahí los 17 miembros de la comisión lo firmaron. 2 la firmaron en disidencia. Una es Ana María Ianni, la otra es Juliana de Tulio. 2 senadoras referenciadas ¿en quién? En Cristina. ¿Miembros de la Cámpora? No, solo referenciadas en Cristina, y me parece que nos espera el jueves un escenario muy parecido, por no decir idéntico, a lo que pasó en la Cámara de Diputados. Gracias, Nico. Por Pedro, favor. gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Muy amables. Bueno, sobre la reforma agraria cuando quieras, ya sabes, que quede claro eso. Sí, bueno. Bueno, ¿saben quién hubiera discutido con nosotros la reforma agraria? Seguro, Arturo Bonín. Toda la familia de Desiguales le manda un gran abrazo a sus seres cercanos, a su compañera. Su fallecimiento nos duele y queremos recomendarles, porque hoy 22:45 la televisión pública homenajea a Arturo Bonín. Se va a emitir uno de sus tantos trabajos en la televisión pública, en esta ocasión La Oca, del año 2013. En el 2013 se cumplían 30 años de teatro abierto y bueno, en ese momento la televisión pública recordaba efectivamente esas obras y las llevaba a televisión. Así que no se olviden, 22:45, teatro abierto, La Oca, en la televisión pública, a modo de homenaje al querido artista popular Arturo Bonín. Nos tenemos que ir. Hasta mañana a las 8. Adiós. Chau, chau.